organizaciones. Que es Diego Gil, el director ejecutivo de FECOER, precisamente la Federación Colombiana de Enfermedades Raras. Señor Gil, bienvenido, mil gracias por atendernos. Buenas tardes, Camila, y a toda la mesa de trabajo. Gracias y a los oyentes, un saludo también a los oyentes, gracias por el espacio. Ya decidieron ustedes hacer este plantón y lo habían convocado y hemos reportado desde el sitio del plantón, incluso padres de familia diciendo: mi hijo se murió y me llegó el medicamento cuando mi hijo ya murió. Frente a la situación del sistema de salud hay grandes debates, el gobierno dice una cosa, otros sectores dicen otra, pero ustedes desde estas organizaciones le adjudican la escasez y la falta de rapidez en entregar los medicamentos a quienes sufren de estas enfermedades. ¿A qué concretamente? Bueno, hay unas situaciones que dependen, por supuesto, de temas de materias primas, de logística, de importación, de la capacidad también de abastecer el mercado por parte de proveedores, pero hay otras causas mucho más grandes que subyacen y que inducen también a la falta de disponibilidad de tratamientos, que es el desfinanciamiento del sistema de salud, ¿sí? Ya se ha mencionado que esta población que es altamente vulnerable y que es objeto de especial protección no tiene acceso a los tratamientos. Cada vez las dificultades para acceder a medicamentos vitales están incrementándose mucho más, y yo quisiera hacer como un ajuste también en la información. La atención de los pacientes con enfermedades raras no solamente se cubre con presupuestos máximos, también se cubre con UPC. Nos preocupa que la unidad de pago por capitación es insuficiente y lo hemos advertido diferentes actores del sistema en diferentes espacios, y los presupuestos máximos no se están girando de forma oportuna desde julio del año pasado. La deuda al día de hoy asciende a más de 2.5 billones de pesos, y este escenario genera una presión financiera en todos los actores y por supuesto en los pacientes que están necesitando estos medicamentos para sobrevivir. Claro, pero mire, señor Gil, el ministro de Salud ha dicho constantemente a lo largo de todo este año que no hay desfinanciamiento del sistema de salud, que no es cierto que ellos no hayan pagado. Hubo fallo de la Corte Constitucional para darle la orden al gobierno, por ejemplo, que le tenía que desembolsar una plata a la CPS. El gobierno dice que sí la ha desembolsado. Ese es uno de los enfrentamientos que hay, que incluso uno en la ciudadanía se queda, bueno, pero ¿quién está diciendo la verdad? Porque el gobierno dice una cosa, entidades del sector salud dicen otras. Desde ustedes, que son los representantes de las personas que tienen enfermedades huérfanas, esa falta de dinero que hay en el sistema o esa desfinanciación en el sistema, ¿obedece a qué? ¿A que el gobierno tomó la decisión de desfinanciar el sistema o a que definitivamente lo que pasa es que no tenemos la plata? Definitivamente, Camila, hay una falta de voluntad, así lo interpretamos nosotros, falta de voluntad del gobierno, y también hay una falta de gestión, ¿sí? Y es importante advertir que los recursos no se han girado de forma oportuna, y toda la ciudadanía puede verificar esta información. Se adeudan el valor de los presupuestos máximos de 2022, los ajustes de alrededor de 900.000 millones de pesos, y no se han girado los recursos de julio, agosto y septiembre de este año. Se expidieron unas resoluciones, es cierto, pero estas resoluciones son como cheques sin fondos, porque son resoluciones que no están respaldadas por dinero. Se expidieron las resoluciones, pero no hay plata para pagarlas, y el Ministerio de Hacienda también, en una comunicación, en una respuesta a un derecho de petición del congresista Andrés Forero, advirtió que para poder financiar los presupuestos máximos del resto del año 2024 se requiere o dependemos del recaudo nacional, lo cual es un mensaje muy preocupante para la población, esta población en Colombia. Entonces, definitivamente no es cierto que se estén girando los recursos de manera oportuna. Eso es una información completamente falsa, y sí se requieren recursos adicionales para cubrir los esquemas de atención de los pacientes. Sí, director Diego Gil, ese derecho de petición del que usted habla, pues es un poco la última respuesta oficial de la que tenemos noticia, pero tengo entendido que el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, bajó a hablar con ustedes. Quisiera saber si hubo algún tipo de mensaje serio o qué dijo el viceministro. Bueno, él bajó para conversar con nosotros, y nos hizo una llamada hace unas horas donde nos confirmó que en el caso, por ejemplo, del Clobazam, que es el medicamento para pacientes con epilepsia, dos casos de esos pacientes, digamos, fueron dos pacientes pediátricos que fallecieron en días pasados. Ese medicamento, él confirma que ya se encuentra abastecido, ¿sí? De otro lado, nos confirmó que están haciendo una revisión de alrededor de 150 casos de pacientes con mucopolisacaridosis que se encuentran sin tratamiento en este momento. Están haciendo esa revisión en este momento en el Ministerio con la Supersalud, pero no tenemos
respuesta del estatus de esos casos. Y en tercer lugar, en relación con el tema del desfinanciamiento, no tenemos respuestas concretas, que ese es el tema crítico que nosotros estamos exigiendo al gobierno que resuelva con unas acciones inmediatas y concretas. Digamos que el gobierno se ha manifestado, el ministerio ha manifestado la intención de crear una mesa para poder dialogar en relación con este tema de financiamiento, pero definitivamente la posición nuestra desde las organizaciones es que no se necesitan mesas para girar los recursos. O sea, hay una obligación de cumplir con la ley en el giro de estos recursos y en hacer que esta deuda no siga creciendo, porque finalmente no solamente todos los actores del sistema se van a afectar, sino finalmente las familias, la población más vulnerable. Señor Gil, ¿de cuántos pacientes estamos hablando en Colombia? O sea, ¿cuántos pacientes están sufriendo esta situación tan complicada y tan difícil porque no tienen el presupuesto? Estamos hablando de una población de pacientes con enfermedades raras de alrededor de 90.000 en este momento, que están en alto riesgo, y una buena proporción de ellos con todas las dificultades cada vez más crecientes en acceso a medicamentos, a tecnologías, a servicios complementarios. No estamos hablando solamente de medicamentos, estamos hablando de acceso a servicios de transporte, a cuidador, a pañales, a cremas antiescaras, alimentos nutricionales de propósito médico especial. O sea, estamos hablando de varios elementos, componentes que hacen parte de la atención integral de estos pacientes y de los cuales depende su calidad de vida y su bienestar. La Corte Constitucional, doctor Gil, le ordenó al gobierno en febrero de este año que desembolse lo de presupuestos máximos y no ha sido posible. Le dio un término de 2 meses y de manera increíble, pues el gobierno, digamos, no atiende a la llamada de la máxima corte del país. ¿Ustedes han preguntado si existe algún recurso jurídico superior o que la Corte vuelva a hacer algún pronunciamiento, o están ustedes en el limbo y ya lo de la Corte fue como la última palabra? Nosotros, eso me parece que es una excelente pregunta. Aquí hay un evidente incumplimiento de esos autos, el auto 2881 y 2882 de 2023. El gobierno no ha cumplido con estas órdenes de la Corte Constitucional. Nosotros, por supuesto, al interior de las organizaciones estamos evaluando acciones. En algún momento la Corte Constitucional nos ha requerido información acerca de casos específicos sobre vulneración de derechos, pero evidentemente acá hay un incumplimiento y avanzaremos en todas las acciones que correspondan precisamente con la Corte Constitucional para evitar esta vulneración del derecho. Y adicional a eso, también es importante que sepan que hay una clara violación de la ley estatutaria en salud. Esta población, de acuerdo con el artículo 11 de la ley estatutaria en salud, es sujeto de especial protección por parte del Estado colombiano y debe ser atendido sin que medien barreras administrativas y económicas. Aquí se está violando justamente la ley estatutaria en este caso. Entonces ¿Jennifer? Sí, director Diego, nos oye. Sí. Entonces, bueno, quedamos un poco pendientes. Decían a tomar siguientes acciones jurídicas si el viceministro les dice, les cumple lo que les prometió, y quedamos muy pendientes de qué va a pasar, porque hay pacientes, como lo hemos sabido desde Blue Radio en la mañana, que no dan espera, que son pacientes que necesitan ya esos medicamentos. Entonces quedamos muy pendientes. Bueno. Por supuesto, aquí llevamos más de 6 horas con pacientes, cuidadores, familias, esperando respuesta del ministro. Lamentablemente no ha bajado, pero claro que sí. Los invito a que estén muy atentos y que nos acompañen, porque hay muchas personas que están pendientes de respuestas efectivas y sobre todo soluciones inmediatas por parte del gobierno.